Octaedro, Redes y Educación, una serie del podcast de Octaedro. En el primer episodio de Octaedro, Redes y Educación, contamos con Santiago Giraldo Luque, coautor de Secuestrados por las redes. Hoy volvemos a tenerle aquí como invitado para seguir profundizando en el libro. Habíamos hablado de cómo las redes sociales nos roban nuestro tiempo y nuestra atención. Pero, ¿a costa de qué nos roban este tiempo y esta atención? ¿A costa de nuestro sueño? ¿A costa de nuestra salud? Ansiedad, depresión, insatisfacción, insomnio, trastornos alimenticios. Estas son algunas de las consecuencias que pasan los jóvenes por el uso de las redes sociales. Acompáñanos en el episodio de hoy para profundizar en el tema. Bienvenido, Santiago, es un placer tenerte aquí de nuevo. Hola, Paula, un placer estar también con ustedes otra vez. En el episodio anterior hablamos sobre la cantidad de tiempo que pasamos en redes sociales, especialmente los jóvenes, aunque no solo, y sobre los mecanismos que éstas utilizan para atrapar nuestra atención. Ahora quería profundizar sobre por qué se considera que hay un problema de adicción, cuáles son las características de la adicción que se estarían dando también en el uso de las redes sociales. Sí, de momento las grandes agencias de salud globales no han definido el uso extremo o el uso problemático de las redes sociales como una adicción. Sin embargo, dentro del uso de Internet sí se han determinado algunas conductas que podrían ser adictivas, más relacionadas con el juego o con el consumo de pornografía, por ejemplo, que creo que son relevantes y que podríamos extrapolar al uso de las redes sociales. En el libro hablamos de un modelo, el MD5, y ese modelo tiene como unos ítems. Yo destacaría 5. El primero es la ansiedad cuando no tienes acceso a las redes, esto que llaman el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? Cuando no tienes acceso a la red te da mucha ansiedad, estás como pendiente de saber qué está pasando porque seguramente te estás perdiendo algo fundamental para tu vida. En realidad no, pero tendemos a pensar ello, ¿no? La segunda es mentir o mentirte a ti mismo sobre el uso que haces de las redes sociales en términos de tiempo. No saber exactamente cuánto tiempo consumes o decir que has consumido menos del que realmente haces es otro de los factores que suelen identificarse como adictivos. Y esto los jóvenes lo hacen todo el tiempo, ¿no? Las encuestas que hemos hecho demuestran que la percepción que tienen del uso del tiempo es por lo menos más o menos media hora, al menos, más condescendiente con el uso real que tienen. Es verdad que hoy en día con las aplicaciones que existen tenemos posibilidad de controlar más el tiempo, pero la mayoría de los estudiantes todavía se sorprenden cuando ven el consumo real que hacen. Después, el tercer elemento es el uso terapéutico. Yo uso las redes para sentirme más tranquilo, para aliviar un poco la presión social que tengo, ¿no? Antes, no sé, íbamos a hablar con un amigo o nos dábamos un abrazo con nuestros padres, etc. Ahora vamos a las redes para tener evasión. El cuarto es los intentos fallidos de dejar de usar de forma problemática las redes, ¿no? Muchos estudiantes han intentado ponerse alertas de tiempo, intentar dejarlo por un tiempo específico y no lo logran. Y esto también demuestra que hay una adicción. Y destacaría finalmente, aunque hay otros elementos, el que dejes de hacer alguna actividad que te interesa para estar en redes sociales. Entonces, dejar de estudiar, dejar de compartir tiempo con tu familia, dejar de hacer deporte, ¿no? O incluso dejar de dormir, que creo que podremos hablar más en detalle de esto más adelante. Pues sí, creo que es bastante ilustrativo todo lo que explicas de cómo llegan a ser una adicción con todas estas características. También en el libro mencionáis algunos datos que son bastante escalofriantes, por así decirlo, respecto a un estudio que se ha hecho, en este caso en Cataluña, sobre el aumento de intentos de suicidio en la infancia, subiendo los datos que he recogido. 1 de cada 4 jóvenes de entre 11 y 18 años se había autolesionado alguna vez y las tentativas de suicidio habían aumentado un 10% en niños y un 19,5% en niñas.
¿Por qué se da esta correlación entre las redes sociales y los trastornos de salud mental? Sí, yo aquí recomendaría los estudios, podcasts y demás publicaciones que ha hecho Francisco Villar, que es uno de los directivos del programa anti-suicidio o de prevención del suicidio en el Hospital Sant Joan de Déu de Cataluña. Y él habla directamente y le pide, por favor, a las tecnológicas que dejen en paz a los niños, porque ha habido un incremento muy alto en los problemas de salud mental que conllevan a prácticas de suicidio o autolesión en los más pequeños. Las redes sociales provocan varias cosas que están relacionadas con el suicidio. La primera de ellas es la ansiedad, ¿no? Cuando hablábamos del FOMO, de que te estás perdiendo algo, y de esa conexión mental en el que hablábamos el podcast anterior, de que tienes una conexión psicológica que hace que se activen mecanismos fisiológicos en tu cabeza que hace que necesites estar en redes sociales para hacerlo. Entonces, cuando no estás o cuando no recibes algo que tú quisieras recibir en redes, te genera mucha ansiedad y te obliga a actuar para intentar paliar la situación, como si fueras el ratoncito corriendo en la rueda, y no puedes parar. Cuando paras o cuando los resultados no son los que tú esperas, te da mucha ansiedad. Y esto lleva, por supuesto, a que los jóvenes puedan intentar autolesionarse. Lo segundo es depresión, un poco por lo mismo anterior, ¿no? Tú esperas unos resultados y no puede. Lo normal en las redes es que no llegues a mucha gente. Eso es lo normal. Es que las personas normales no tenemos 1000 amigos ni interaccionamos con 1.000.000 de personas. No, tenemos una red cercana de apoyo, cercana, 10, 20, 100 personas a lo mucho con los que realmente te relacionas y que son tu apoyo. Pero intentar ser una celebrity con 13, 14 años, yo creo que no es lo normal y puede generar mucha frustración y con ello pues tener también prácticas peligrosas para los jóvenes y los más pequeños. Después, especialmente para las niñas, como lo señalan los estudios internos que hacía en su día Facebook, tienen que ver con la percepción de la imagen de las adolescentes, ¿no? Y cómo al no reflejar la imagen canónica que aparece, que tiene muchos likes en redes, pues te va a generar muchos inseguridades a ti misma, ¿no? Y eso ha hecho que en esos mismos estudios de Facebook, pues curioso, ¿no? Porque no hacen nada al respecto, pero se declaren pues que son peligrosos para ellas. Y dos últimas cosas. Primero, pues tiene también trastornos alimentarios importantes, alimenticios, alterando problemas o generando problemas relevantes para la salud de los más pequeños. Y lo último es soledad, porque puede que estemos en principio pensando que tenemos muchos amigos, pero en realidad tienes una pantalla, no tienes una relación cercana, empática, de alguien que te esté escuchando, con lo que implica mirarte a los ojos y no mirar una pantalla para contestarte. Y eso también ayuda a que haya una tasa elevada de intentos de suicidios en los más pequeños. Sí, totalmente. Esta sensación de soledad que al final es una falsa hiperconectividad. También la presión estética que mencionabas, la ansiedad, son muchas cosas. Otra cosa que habías mencionado antes era el sueño. Hay una relación entre el uso de redes sociales y no solo el insomnio, sino tener peor calidad de sueño. ¿Por qué se produce esto? Por muchas cosas, ¿no? En realidad, lo del sueño se ha estudiado con mucho más detenimiento que otros problemas. Y hay un libro principal, ¿no? Que es el de Michel Desmourget, de la fábrica de cretinos digitales, que cita más o menos unos 50 estudios que han analizado la práctica del sueño en personas que usan las pantallas justo antes de ir a la cama. Y eso produce pues que tu calidad del sueño sea menor, que tengas siempre una primera intención de conectarte con lo que está pasando antes de irte a dormir, cuando en realidad tendrías que entrar en un espacio de reposo, de tranquilidad y de descansar de una manera mejor. Pero también porque antes de irte a dormir, las horas que deberías dedicar a descansar las inviertes en consumir contenidos, ¿no? Claro, si tú estás mucho tiempo en el colegio o en la universidad, tienes una vida social también de fuera, luego hay un espacio
estás con tu familia, estudiar, etcétera, pues te queda en realidad poco tiempo para consumir las redes sociales aparte de esos espacios, ¿no? Y hemos descubierto que la mayoría de los estudiantes, de los jóvenes que participan en nuestros estudios, más del 70% consulta las redes sociales tanto antes de irse a dormir como justo al levantarse, ¿no? Entonces volvemos a generar ansiedad, pero al mismo tiempo, en los estudios que cita Desmurget se comprueba que eso hace que tengas no solamente menos horas de sueño, sino menor calidad de capacidad de recuperación de todo lo que el sueño implica. Y eso nos conecta de nuevo con los trastornos de salud, porque si duermes peor, pues tienes más ansiedad, tienes mayor depresión, todo eso que el sueño, que es tan importante para nuestra vida, evita. Es como un sistema de reciclaje, ¿no? Nos quita un poco lo que no necesitamos, nos ayuda a regularnos y ayuda a que nuestra vida funcione mucho mejor. Tanto Cristina, la coautora del libro junto a ti, ambos estáis de acuerdo en no usar 0 pantallas hasta los 2 años. Es algo que también la Organización Mundial de la Salud recomienda. ¿Cuáles son los riesgos si esto no se hace y sí que se usan las pantallas en estos 2 primeros años de vida? Sí, en este caso yo creo que hay que ser radicales. No es conveniente que los niños menores de 2 años, pero bueno, los otros también, pero los niños menores de 2 años no tengan ningún contacto con las pantallas. Básicamente porque hay menor interacción con el lenguaje de tus padres, del ambiente, de la vida cotidiana, que cuando estás con una pantalla, ¿no? La pantalla está limitada a ciertos contenidos, a cierta característica del lenguaje que cotidianamente, o en nuestra conversación, Paula, han salido palabras, bueno, millones de palabras, ¿no? Y no es lo mismo replicar ese tipo de contenido, o bien en una serie, o por más, entre comillas, educativa que sea, no tiene ninguna posibilidad de la improvisación, de describir lo que pasa en la vida cotidiana, de relacionar lo que está pasando con las palabras que están interpretando los hechos. Entonces, básicamente lo que hace es desarrollar de una manera menos adecuada, menos eficaz, la estructura motora del lenguaje. Pero no el lenguaje para aprenderte palabras de memoria y recitarlas, sino conectar el lenguaje con todos los procesos psicológicos y sensoriales que están alrededor de tu mundo. Y una pantalla es únicamente un motivo sensorial, no los millones que tenemos en la vida cotidiana. Si sois padres, 0 pantallas hasta la edad que más puedan resistir. Sí, sino por todo lo que comentas es un riesgo de pérdida de relaciones, de lenguaje, de comprensión de aquello que se ve. Y de aprovechar que puedes interactuar con el pequeño o la pequeña. Totalmente. No volverá a tener menos de 2 años nunca. Uh-huh. Y también para cerrar, no solo quedándonos con todo este panorama, que puede ser un poco desolador, sino pensando en posibilidades que podemos hacer, cómo podemos proteger a la población en general, pero sobre todo a los más jóvenes y a la infancia. ¿Qué medidas se pueden tomar? Yo creo que hoy en día tenemos demasiada información, no demasiada, la información suficiente para decidir no dar pantallas a los niños. Y en el caso de que por alguna cuestión logística o lo que sea, o incluso decisión familiar se haya dado la pantalla, es el momento de quitarla. No solamente para su protección como a nivel de salud, de lo que hemos hablado en este podcast, sino también a nivel de su protección de datos, ¿no? Los menores son personas protegidas en cualquier lugar del mundo y hay que protegerlos frente a ellos. Entonces, cuanto más lejos estén de las pantallas durante su primera infancia, mejor van a tener capacidad para responder a problemas reales. Van a tener mayor capacidad de comunicación, van a tener mayor capacidad de resolución de problemas, van a tener mayor capacidad de relacionarse con actores que no son una pantalla, sino hablar con las personas, que creo que es fundamental. Y sobre todo, van a desarrollar un mayor sentido de empatía con los demás. Relacionarse con las personas ayuda a interpretar gestos, a interpretar cosas que están pasando en la otra persona y que te das cuenta cómo reaccionan, ¿no? Eso nos ayudaría también a reducir la carga de polarización que tenemos y que se proyecta más en la adolescencia y en la juventud. Pero yo creo que eso ayudaría a contrarrestar las consecuencias y a cuidar mucho mejor el futuro de la infancia. Vale, pues hasta aquí el episodio de hoy.
Muchísimas gracias. A ti, Paula. Muchas gracias. Gracias también a nuestros oyentes y nos vemos en el próximo episodio.